Samuel Ponce de León, un destacado especialista en nuestro país, investigador científico. Él es jefe del Grupo Asesor para el COVID-19 de la UNAM. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? Mucho gusto, Irlanda. Saludos a todos. Doctor, me gustaría preguntarle acerca de cómo definir qué es las personas asintomáticas y los preasintomáticos. ¿Cómo es posible que su organismo esté infectado del virus y que ellos no manifiesten síntomas? ¿Por qué es esto posible? Bueno, esto es algo que es la norma, básicamente, diría yo, en las enfermedades infecciosas. La infección sigue un proceso que va del momento en el que el agente infeccioso, en este caso el SARS-CoV-2, entra en contacto con las células del organismo de cualquier individuo y empieza a multiplicarse. El proceso de contacto, de identificación de las células, de inicio de la multiplicación, puede llevar varios días para que inicie realmente la presentación de síntomas. Esto se llama periodo de incubación. Y este periodo de incubación puede durar varios días, muchos días, en algunas infecciones, muchos meses. Uno de los casos extremos propiamente, pues es el ejemplo del virus de inmunodeficiencia humana. Alguien se infecta y puede quedar asintomático durante muchos años, al cabo de los cuales puede desarrollar un conjunto de síntomas que ya permiten identificar el SIDA. En el caso del COVID también pasa, pero es una infección aguda, crónica, que evoluciona rápidamente en pocos días. Y tenemos entonces, en cuanto empieza la multiplicación, esto se desarrolla rápidamente en las 24 o 36 horas siguientes, y el individuo puede empezar al cabo de estas 2 días a expulsar partículas virales de su aparato respiratorio. Y esto puede ocurrir hasta que inician los síntomas, cuando entonces expulsará más, o puede mantenerse por varios días más sin que la persona desarrolle molestias, síntomas significativos o que desarrolle ningún síntoma. En este caso sería un individuo infectado asintomático. En el caso de los que, como estamos hablando de expulsión y transmisión del virus, este periodo en que inicia la infección, empieza la expulsión de virus y se inicia la infección, se llama periodo presintomático, antes de los síntomas. Entonces, en ese periodo, que puede durar 3, 4, 5 días, las personas pueden estar expulsando virus y, por tanto, potencialmente contagiando a otras personas. Ya contagiados, pues los síntomas llevan a que haya el riesgo de que exista una mayor expulsión de partículas virales en las gotas respiratorias. No sé si esto queda más o menos definido claramente. Sí, doctor. Y otra pregunta, doctor. Entonces, ¿a qué se refiere el término de asintomáticos supertransmisores? ¿En qué se diferencia esto? Bueno, básicamente que cualquier persona que no tenga síntomas, que esté infectado, puede ser transmisor, ya lo establecimos. Ahora, hay algunos individuos, y no se conoce exactamente cuáles son sus características, seguramente está en relación a circunstancias desde anatómicas hasta genéticas respecto a la expulsión de partículas virales y multiplicación del virus en las vías respiratorias superiores fundamentalmente, que son capaces de transmitir una mayor cantidad de virus que otras personas. Y se llaman super diseminadores, digamos. El promedio es que una persona infecte, al inicio de la epidemia sabíamos o se calculó el promedio de que un infectado podría contagiar a otras 3 personas. Esas 3 personas, cada una infecta a otras 3 personas. Los supercontagiadores, superdiseminadores, infectan más que 3 personas. Y hay gentes que pueden infectar 15, 30, 60 personas. Ese es un super diseminador de la infección. ¿De qué depende? No lo sabemos bien a bien.
¿podrá ser algo así como la actividad? Eso no tiene que ver, ¿verdad? Sobre la actividad de la persona, que esta persona esté en un de arriba para abajo o que esté en un lugar cerrado con esas 60 personas, eso todavía no, o que tiene una Claramente carga hay viral. actividades, claramente hay actividades que tienen mayor riesgo de diseminación del virus. Eh, el ejemplo que de hecho se documentó bastante bien en Corea del Sur, entiendo, es en donde en las congregaciones que hubo algunas ceremonias religiosas se cantaba, los coros, que cantaban coros, y el efecto de cantar, elevar la voz, hacer un esfuerzo, sacar con más presión el aire para hacer las modulaciones vocales, conlleva expulsar muchas más partículas virales. Entonces, pero es diferente hacer un super diseminador, no necesariamente depende de su actividad. Este es algo que va más, está más directamente relacionado, no con sus actividades, sino con quizás la carga viral que está expulsando continuamente, que posiblemente sea mayor, aunque también tiene que ver desde luego con las actividades que realiza. Pues claramente hay actividades, si alguien hace ejercicio, expulsa más aire, si alguien canta, si alguien estornuda, si alguien habla alto, y lo podemos medir directamente ponen un vidrio enfrente de ustedes, pueden hablar normalmente en voz baja, hay menos gotas, en voz normal hay más, si gritan habrá más, si cantan será muchos más. Muy bien. Doctor, ahora, ¿qué hay sobre esta cuestión de que a mayor concentración del virus en un espacio cerrado, una persona que se contagie ahí en relación a una persona que se contagie al aire libre o pudiera tener alguna relación con la gravedad en la manifestación de su enfermedad? Es posible, no lo sabemos tampoco con detalle, pero sí, nuevamente, esto ocurre en la gran mayoría de las enfermedades infecciosas. El riesgo de enfermar y el riesgo de tener una infección grave está en relación a algo que se llama inóculo. Esa es la cantidad, la carga de virus o de bacterias que se presenta ante el individuo que se infecta. Entonces, si alguien se infecta con unas pocas bacterias, por ejemplo, con 20 salmonelas, 20 microorganismos, lo más probable es que no desarrolle ningún problema. Pero si se infecta con una dosis de 2.000 salmonelas o de 20.000 salmonelas, seguramente va a desarrollar síntomas. Si es muy grande el inóculo, puede desarrollar un cuadro más grave más rápidamente. Lo mismo ocurre con el virus. Posiblemente la dosis infecciosa del virus que resulta en COVID-19 sea la menor, sean 1.000 partículas virales. Entonces, 1.000 partículas virales pueden estar en unas pocas gotas o acaso incluso en solo una gota respiratoria. Y desde luego también en las microgotas, que son las que básicamente componen los aerosoles y que pueden quedarse en el ambiente. Muy bien. Oiga, doctor, entonces, ahora caemos en esto de la importancia del uso del cubrebocas. El cubrebocas sí ayuda, además del distanciamiento social, lavarse las manos, pero específicamente el cubrebocas, ¿cuál es la evidencia científica y por qué tenemos que usarlo? Es interesante el tema del cubrebocas en estos momentos. De hecho, no solo interesante, es extraordinariamente importante. Efectivamente, el concepto de que inició la epidemia ahora ha cambiado, yo diría que pues de manera muy importante, porque partimos de la suposición de que el COVID-19 se transmitía exclusivamente a partir de gotas respiratorias. La definición de gotas respiratorias son gotas grandes que no van, cuando estoy hablando, más allá de 1.8 metros. Entonces, una distancia de 2 metros es una distancia muy segura, porque no va a haber gotas que vayan más allá. En cambio, si yo estornudo en mi mano, esta se queda llena de gotas y si saludo a alguien después se las transmito. Pero ese es el concepto en general de gotas respiratorias. Es suficiente con, de repente, una máscara para evitar expulsar gotas, pero en esa distancia.
y se respeta la distancia, el riesgo es mucho menor. Hoy sabemos que en función de la epidemiología de la infección en muy diversas poblaciones, en función de múltiples estudios que hay en relación a las gotas que expulsamos al respirar, que hay, ya sabíamos, una gran variedad de gotas. Las gotas que son estándar, digamos, que miden más de 5 micras, las microgotas que miden menos de 5 micras, y hay otras microgotas más pequeñas que podemos tener una subclasificación de menos de 2.5 micras. Las gotas, ya hablamos, tienen un ámbito alrededor del individuo que está infectado que no va más allá. Pero las otras gotas, expulsadas como sean, se pueden mantener en el ambiente dependiendo de la humedad, del movimiento del aire, de la cantidad, de la intensidad de la luz, de la temperatura, en más o menos tiempo. Entonces, el mayor riesgo, desde luego, es un ambiente cerrado, un cuarto pequeño, un cuarto con temperatura más bien que tiende a ser fría. Ese sería un cuarto con condiciones favorables para que haya una transmisión por aerosoles. Y si ahí se juntan una docena de personas que están hablando, están discutiendo, están cantando o están platicando chistes y riéndose, etcétera, el riesgo es mayor de que alguien en estado presintomático o de portador infeccioso pueda contagiar a las otras personas y el riesgo es alto. Muy bien. Bueno, doctor, entonces, ¿cuál sería su mensaje final? ¿Qué le gustaría dar de mensaje a la población mexicana? Yo le voy a decir algo. En México tenemos un grave problema. La mayoría de la población es pobre. Vivimos hacinados, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Hay zonas donde se vive de verdad, vecindades, el metro. A mí me gustaría mucho que las autoridades que emiten las medidas se pudieran subir al metro, pudieran ir a un tianguis, pudieran meterse a una vecindad como lo hemos hecho nosotros los reporteros, y de verdad es impresionante el hacinamiento. Hay lugares donde también hay mucho polvo, donde no hay agua, entonces dicen hay que lavarse las manos, sí, pero no hay agua, el polvo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la gente de escasos recursos, a lo mejor, como le decía, usar un paliacate que hay en la casa, pero cuando hay voluntad se puede? Si no me quiero enfermar, tengo escasos recursos, tengo que ir a trabajar en el metro y ni modo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos, doctor? ¿Cuál sería su mensaje para la población? Bien, el mensaje básicamente es entender para la población y para las autoridades, que es fundamental, y yo pienso que tendría que establecerse como una medida obligatoria utilizar el cubrebocas. Porque en todas estas circunstancias que está usted describiendo, efectivamente, no se puede guardar la sana distancia. Su sana distancia no visita esos lugares. Entonces, necesitamos tener las otras medidas disponibles, y esto es una visera, una careta, y un cubrebocas. De las dos, lo más importante es el cubrebocas, porque entendamos que la vía de transmisión son estas gotas respiratorias. Que vemos, es muy fácil, el ejemplo es muy claro. Si usted está haciendo mucho frío y respira, nota cómo sale este vapor de su nariz. Todo el mundo lo ha visto cuando es invierno, de repente en la mañana, sale y hace, casi es como si estuviera fumando. Esas son microgotas que pueden llevar virus. Entonces, desde ahí hasta las gotas que se expulsan en un estornudo, que pueden ser incluso grandes gotas, hay una inmensa variedad. Y para evitar la transmisión en asintomáticos, en presintomáticos y en sintomáticos, es fundamental utilizar el cubrebocas. Simultáneamente, para las personas que no están infectadas, es muy útil utilizar un cubrebocas porque el aire se aspira exclusivamente por la nariz y por la boca. Si uno tiene
colocado correctamente un cubrebocas, disminuye notablemente la posibilidad de que las gotas que están flotando en el ambiente a manera de aerosoles y que pueden traer partículas virales en el interior, lleguen a mi aparato respiratorio porque tengo un cubrebocas. Un cubrebocas, bien señala, puede ser fabricado en casa con un paliacate. Están las instrucciones en las páginas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos varios sitios con instrucciones sobre cómo elaborar cubrebocas con un paliacate, con un saco de pijama viejo, de franela, con la funda de una almohada, y con otros materiales. Un par de hojas un par de sabanitas, un par de pañuelos, digamos, con un filtro de café en medio, se puede coser y se elabora un cubrebocas. Se puede elaborar 1, 2, 3, 4 cubrebocas para usarlo cada 12 horas, 2 veces al día. Se lava todos los días, se vuelve a poner el cubrebocas. Es fundamental, una práctica que tenemos que aprender a seguir de ahora en adelante, porque también tenemos que tener en mente que esto no es para los próximos 2 semanas ni 2 meses. Seguramente todo este año, todo el próximo año vamos a tener que estar manteniendo este tipo de precauciones. Puntualizaba en su pregunta previa en relación a los estudios que hay. Bueno, los estudios son muy diversos, desde física de partículas hasta estudios epidemiológicos poblacionales. Hay un artículo que yo destacaría, que es del doctor Mario Molina, premio Nobel mexicano, que con un grupo de investigadores de California hace pocas semanas publicó un artículo en donde hace énfasis en cómo las partículas que se expulsan al respirar, convertidas en gotas, microgotas, aerosoles, son capaces de transmitir infección, y es un ejercicio muy interesante en donde hay una correlación directa, prácticamente es lo que presenta el doctor Molina, y esto viene a sumarse a una inmensa cantidad de artículos de física de partículas, de situaciones ambientales, de la propia biología del virus en el proceso de la infección, que dan por conclusión la importancia de utilizar el cubrebocas de manera contundente. Tendría hoy el gobierno que establecer la obligatoriedad en todo el país de utilizar cubrebocas. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista.